Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 18. Les pido en este momento, mis hermanos, pongamos mucha atención, abramos nuestra Biblia si la tenemos por allí. Veamos qué nos habla el Señor a través de ella. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes, y los hijos tienen dentera. ¿A los hijos les temblaron los dientes? Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá. Sea un hombre justo, que practica el derecho y la justicia, no come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla, no oprime a nadie, devuelve la garantía al que le debía, no comete robos, da su pan al que tiene hambre, y le pone ropa al que está desnudo, no presta su dinero con interés, no cobra comisiones, aparta su mano de la injusticia, juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo, sigue mis mandamientos, observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento, que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen, presta su dinero con interés y cobra comisiones. ¿Después de eso vivirá? Ciertamente que no. Si cometió todos esos crímenes, debe morir. Él será el responsable de su muerte. Pero ese hombre, a su vez, tiene un hijo. Este vio todos los pecados que cometía su padre. Los vio, pero no los imitó. No come la carne sin desangrar. No vuelve su mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel. No ensucia a la mujer de su prójimo. A nadie trata con violencia. No se guarda la garantía. No roba. Da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No trata al pobre con violencia. No cobra interés o comisión. Observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó sus violencias, robos a su prójimo, e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre, y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos, y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido todos los crímenes que cometió, y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que lo hizo culpable y del pecado que cometió. Ustedes dicen, la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan pues, gente de Israel, ¿así que mi manera de ver las cosas no es correcta? ¿No lo será más bien la de ustedes? Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal, y por eso muere,
muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que lleva y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morirá. La gente de Israel dice: la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que mi manera de ver las cosas no es justa. Gente de Israel, ¿no será más bien la de ustedes? Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento. Gente de Israel, dice Yahvé, corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de su injusticia. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿O es que quieren morir, gente de Israel? A mí no me gusta la muerte de nadie. Palabra de Yahvé, conviértanse y vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo vemos cómo nuestro Señor nos habla también a nosotros. No pensemos que nada más era para el tiempo del Antiguo Testamento. Vemos cómo utilizaban este proverbio los israelitas. Ellos decían: los padres comen uvas verdes y a los hijos les pega de entera. ¿Por qué ustedes piensan, mis hermanos, que a los hijos les pasaba esto? No es que era que les pegara de entera, simplemente era un dicho. Lo que sucedía, que el padre cometió un pecado en aquel tiempo. El padre era malvado, cometía todos los crímenes que yo les leí en este capítulo. Y como dice un dicho aquí entre nosotros, paga los platos rotos el hijo, o sea, la descendencia. Eso era antes en el Antiguo Testamento. Pero Dios vio que esta manera de ver las cosas y cómo se hacían, a él no le gustó, y habló con el profeta para avisarles que desde ahora en adelante, como van a suceder las cosas ya, es de que aquel que peque, aquel que caiga en el pecado, que cometa todas las injusticias que aquí mencioné, aquí en la palabra de Dios, el que peca va a pagar. No el hijo, sino el padre. Porque en aquel tiempo el padre se le hacía fácil caer en el pecado, hacer toda clase de injusticias, y la cadenita seguía con la maldad. Los hijos tenían que pagar lo que el padre cometía. Pero Dios les hace ver que eso no está bien, que desde ese momento que él habla al profeta es para mandarles decir que aquel que haga todas las injusticias, aquel que caiga en el pecado, ese es el que va a pagar. Ese es el que se merece morir, no el hijo por el pecado del padre. Ahora bien, aquí también nos dice en la palabra de Dios que si el padre se vuelve bueno, lleva a cabo todos los mandamientos, no se mete con la mujer que está en regla, no se mete con la mujer del prójimo, no retiene la garantía de alguna persona, no presta dinero con intereses, todo esto lo deja de hacer, vivirá. Fíjense, mis hermanos, nada más lo que dice aquí nuestro Dios. O sea que Dios perdona a aquel que si cometía el daño, que si cometía las maldades que aquí están escritas y deja de cometerlas, Dios se olvida de sus pecados. Olvida todo aquello que ya había cometido anteriormente. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte de nadie. Lo dice claramente aquí. Dios quiere salvarnos a todos. Quiere que vivamos conforme a sus leyes y reglas, para que así queden en el olvido todas nuestras inmundicias, todas nuestras maldades. Y luego dice también en el versículo 24, en cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Fíjense nada más. Serán dadas al olvido todas las obras de justicia que había practicado. Es que sí sucede, mis hermanos. Hay personas que hacían el bien anteriormente, pero que de un momento a otro se vuelven a la maldad. Esto a Dios no le agrada. Entonces, por eso Dios, cuando miraba todas esas injusticias de personas que eran buenas y de repente comienzan a cometer toda clase de maldades,
pues obviamente que todo lo bueno que este hombre o esta mujer haya llevado a cabo, se iban a echar al olvido. Hermanos, ¿qué mejor que hacer el bien? ¿Qué mejor que cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar ante Dios? Porque Dios, que nos ve desde allá, desde arriba, Él sabe cómo somos, cómo vivimos, cómo nos comportamos y qué clase de bienes hacemos también o qué clase de males hacemos en la vida. Porque a Dios no le gusta que nosotros vivamos haciendo la maldad. ¿Se imaginan, mis hermanos, que este mundo estuviera lleno de puras personas buenas? ¿Cuánta felicidad no hubiera en este mundo? Dios puso sus reglas, puso sus leyes para que nos comportáramos bien. Han pasado ya tantos años desde que vino nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Han pasado muchísimos años, 2021 años, que nuestro Señor vino para enseñarnos la buena nueva. Cómo debemos ser comportados ante Dios, cómo debemos vivir, ¿verdad? Él nos lo enseñó todo. ¿Y lo hemos hecho? ¿Hemos practicado la justicia? ¿Cuánta injusticia no hay en este mundo? ¿Cuánta maldad? Y sin embargo nosotros pensamos, nos ponemos en el pensamiento de que Dios se ha olvidado totalmente de este mundo. Se ha olvidado de la gente pobre y a los ricos los mantiene bien, ¿verdad? Pero esto va a cambiar en un tiempo, mis hermanos. De mí se acuerdan, porque la palabra de Dios es justa. El injusto tiene que morir. A lo que se refiere aquí, como en aquel tiempo, ellos, los que morían, ya su nombre era echado al olvido, ya jamás se volvía a recordar. Y la gente que vivía, pues todo el tiempo era recordada por sus parientes, por su gente. Y hoy en la actualidad, de lo que Jesús nuestro Señor vino a enseñarnos, es que hay una vida eterna, es que hay una vida que no se va a acabar. Entonces no moriremos, sino que viviremos eternamente. Cambiemos pues nuestras diferentes maneras de vivir, especialmente todos aquellos males que sabemos cometer. Cambiemos y vivamos felices en medio de las reglas y leyes del Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, que pasen un buen día en compañía de toda su familia. Bendiciones.